Bueno, vamos a empezar a contar sobre anécdotas anteriores del conflicto armado. Les presento a Enedina, mi tita, mi abuela, mi amor. Eh, y bueno, nos va a hacer un recorderis, acordarse cuando ella era niña, de lo que vivió en donde ella vivía. Cuéntanos todo, tita, dónde empezó todo. Yo vivía en Maceo, un pueblo de Antioquia, que queda en el suroeste. Estaba hablando cuando yo estaba muy niña, lo poco que me acuerdo, que del conflicto de la guerrilla. Lo que yo recuerdo era que el problema era entre liberales y conservadores, que yo solamente estaba más o menos de 8 años, no tenía más. Recuerdo que mi papá era gaitanista, o sea, según entiendo, era liberal. Y no, yo no tampoco recuerdo mucho de cuáles eran los del otro bando, de si era gaitanista, pues, o de quién era el jefe. Bueno, solamente recuerdo que la violencia fue muy difícil. Nosotros teníamos una finca, vivíamos en la finca, y mi papá tenía siempre que amanecer fuera de la finca, porque en la noche llegaban y a preguntar por la gente, a ver si, para matarla, tiene que haber sido matarla, porque mataron muchísima gente. ¿Qué más recuerdo yo? Cuando iban a tu casa a preguntar, a tocar, ¿qué decían? ¿Quiénes eran? ¿Liberales o conservadores? Me imagino que conservadores. No, mi mamá no sabía qué era, solamente tocaban la puerta y preguntaban por mi papá, que mi papá se llamaba Domingo Muñoz. Entonces preguntaban por él y mi mamá siempre decía que él no estaba ahí, siempre decía, él no está aquí, él se fue hace mucho tiempo, nos dejó, bueno, siempre pasaba eso. También recuerdo que mi mamá se entristecía muchísimo y tenía una seña como hacer saber a mi papá que estaba escondido en el monte, que era tocar un tarro y llamar a una de las hijas, y les tocaba el tarro y llamaba a Inés. Y mi papá Inés era tu hermana. Inés era mi hermana mayor. Entonces mi papá, cuando oía el nombre de Inés, era porque llegaba la gente a buscarlo. Entonces él nunca aparecía. Pero cuando no mencionaba a Inés, sino que decía otro nombre, mi papá sabía de que ya pues podía ir a la casa a dormir y no había problema. ¿Cuánto duró eso? Exactamente no lo sé. Sé que duró mucho tiempo, tuvimos que desocupar la finca. ¿Alrededor de cuántos años, cita? ¿Entre cuántos años? ¿Entre Yo 1, le 2, pondría, 1, 8? no, eso duró mucho tiempo, pero lo que nos pasó a nosotros Lo que fue por vivieron ahí ustedes. 2 años. 2 años. 2 años donde teníamos que abandonar la finca, salir para el pueblo. Mi mamá iba sola a darle vuelta, ya no se encontraba ni gallo, ni gallinas, ni marrano, ni nada, porque todos los animales. Y si te acuerdas a la edad que tenías, ¿cómo fue el momento de irte de tu casa? ¿Cómo pasó? Llegaron una vez a las 4 de la mañana y le dijeron a mi mamá, señora, desocupa ya y coja lo que pueda. Entonces mi mamá nos montó en costales, lo que pudo meter, la ropita, lo que fuera, todo lo echó en costales y nos fuimos. Y a las 6 de la mañana pasamos por un lugar que era muy estrecho, donde solamente era de caballos, mulas. Y entonces recuerdo mucho que llevaban muchos viejitos muertos montados a caballo sin cabeza. Eso es mucho, pues yo quedé toda la vida con unos grandes recuerdos y bueno, fue para mí muy triste, muy traumático y no sé, aquí estoy en este momentico, pero no me gustaría recordar eso. Yo sé, tita, y es algo que debe costar mucho y más cuando eras pequeña y tocando eso. Y al final, como último, ¿qué te quedó de experiencia? Para no preguntarte más sobre esto. A ver, la experiencia que yo tengo es que Colombia ha sido siempre un país de mucha
pues hay mucho conflicto, mucha desigualdad, mucha deshonestidad. Es decir, tengo demasiadas cosas que le han quedado a uno en la cabeza y por eso ahora me mantengo muy defraudada como de todo, muy desilusionada. Pero aquí estamos viviendo, aquí seguimos viviendo hasta que nos vamos de todo. Falta una historia.